Hola y bienvenidos aquí al canal y al episodio de Mujer Sana. Tenemos una serie de mujeres inspiradoras que tienen sus historias, nos comparten de cómo pasaron de víctima a ser una heroína. Y tenemos una invitada especial desde República Dominicana. Ella es colombiana, ella se llama Valentina, es maestra de meditación, de Reiki, ha también sido facilitador en uno de los eventos más importantes de República Dominicana, que es The Women Experience the Art, y también pertenecemos a un grupo de mujeres en tarima. Bienvenida, Valentina. Hola Mercedes, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Me encuentro muy contenta de poder compartir con ustedes parte de mi experiencia y de poder nutrir este podcast que tú estás realizando en este tiempo. Muchísimas gracias por compartirme tu historia y estuve leyendo acerca de ti. Sé que eres comunicadora, que eres periodista y cómo que ese cambio, ¿qué te llevó a ti a incursionar en la meditación? ¿Cuál es tu historia? ¿Podrías compartirnos para que nos inspire? Claro que sí. Pues Mercedes, primero que todo darte las gracias por interesarte por mi historia, porque pues hay millones de historias allá afuera, pero gracias por interesarte por mí y por quererme dar una voz. A ver, yo te cuento. Yo perdí a mi madre cuando tenía 4 años, perdí a mi papá cuando tenía 16 años, y de eso que, o sea, en esa época nadie te preguntaba si tú necesitabas, digamos, ir al psicólogo o hablar sobre estos temas con alguien, sino como que te normalizaban lo que estaba sucediendo. Cuando yo cumplí 22 años, yo sentía una soledad tan profunda en mi corazón. Yo decía, pero Dios mío, ¿a qué se debe esto? Incluso yo recuerdo que cuando tenía 16, que fue el momento en el que se fue mi papá, yo había una compañera de mi curso, de mi salón de clases, que tenía depresión. Y a mí era la que me mandaban a que yo le ayudara a ella a salir de la depresión, a llevarle los cuadernos, a desatrasar, la verdad. Como que te estaba preparando, Sí, Dios o el universo te estaba preparando para de alguna manera, ahora que tú lo dices así, nunca lo había visto así, pero yo era la que iba y realmente ahí nos sanábamos las dos, porque ella sí me hablaba de lo que ella quizás hacía con su terapeuta, ella me contaba que ella tenía una terapeuta que la ponía en un diván y total que cuando yo cumplí 22 años, que te digo que me sentía en esta soledad tan grande, yo la llamé a ella y yo le dije, voy a revelar su nombre, pero hay tantas con el mismo nombre que no importa. Nati, necesito que ahora tú me des el teléfono de esa terapeuta a mí porque yo tengo que ir. Y ahí comenzó todo un viaje de autodescubrimiento donde pude ver y sanar un poco este tema de los duelos que no se habían hecho visibles en mí. Era un iceberg total, o sea, había una parte de mí que estaba afuera, que era la que tenía la valentía de ir y ayudar a una compañera, mientras que yo por dentro también tenía todas mis cosas que necesitaba sacar. Entonces ahí comenzó un camino de autoconocimiento y un camino de conocer la terapia y de saber que es una herramienta muy valiosa en la vida de las personas. Hice un trabajo por un año, logré muchísimas cosas, logré, digamos, hacerme más independiente porque como entenderás, em, al morirse mis padres y yo estando tan pequeña, pues yo quedé siendo dependiente de mis hermanos en ese momento, pero yo ya tenía 22 años y yo todavía me sentía pequeña, porque yo me había quedado atrapada en aquel dolor. Y ella, lo que más trabajamos en ese momento fue trabajar mi independencia. Entonces yo logré irme del país, terminar mi carrera, terminé mi carrera, me fui del país, me fui a estudiar inglés. Y estando allá, bueno, pues experimenté otras cosas diferentes, fue espectacular, regresé ya independiente, conseguí mi trabajo y volvía de nuevo, otra vez como estos estados de soledad muy profundos. Y entonces allí conocí las constelaciones familiares Oh, y muy comencé a bien. constelar. Entonces, las constelaciones a las que yo asistía o lo que yo hacía era ser asistente de otras personas para que ellas constelaran. Yo también hice mis propias constelaciones, hice una o dos, luego mi hermana hizo una
pero esa constelación que hizo mi hermana fue prácticamente también para mí y yo seguía entendiendo y dándole tanta fuerza a que existía una parte de nosotros, existe una parte de nosotros tan importante como es el pasado y cómo ese pasado impacta nuestro presente y sabía que era importante siempre darle atención y la atención se le da en el presente, pero tú para poderle dar esa atención muchas veces tienes que ir a tu pasado. Entonces, ahí conocí las constelaciones y fue un viaje hermoso, maravilloso. Luego ya después yo me casé, tuve mi primer hijo nació muy prematuro, muy, muy prematuro. Entonces fue otro momento de mi vida que se corta como todo, porque como que toda esta profesión que venía, que yo ya te conté que estaba siendo comunicadora social, me iba muy bien, estaba siendo exitosa. em, Ahí tengo que cortar, o yo decido cortar porque él necesitaba de todo mi cuidado, que él nació de 38 semanas, pesaba 1,5 libras, duró Oh, en wow. incubadora 40 días y cuando sale de ahí, pues sale con oxígeno. Yo en ese momento vivía en Bogotá. Y Bogotá es una ciudad muy alta, él necesitaba oxígeno para respirar y necesitaba una cantidad de terapias y yo me dedico 100% a él. Una pregunta, Valentina, mira, hay Ujú. personas que no sabemos, si está bien que te haga algunas preguntas, ir atrás, que no sabemos qué es una constelación. Yo no había sabido de esto hasta que vi una serie que me fascinó en Ajá. Netflix, pero hay personas que no saben qué es una constelación, ¿verdad? ¿Cómo te ayuda eso? Yo sé que hablaste de eso del pasado, si podrías explicar un poquitito para alguien que no tenga ni idea de lo que es. Ok, mira, una constelación familiar es una manera más de sanar. O sea, hay muchísimas formas de hacer terapia, ¿sí? Y yo pienso que, como para redondear un poco ese tema y no decir que es que esa es la única válida, yo pienso que Claro. lo más válido es siempre la relación que tú puedes formar con tu terapeuta. Si tú formas una buena relación con tu terapeuta, tú vas a poder definitivamente sanar. Va a depender de la confianza, va a depender de la empatía que tú tengas con esa persona. Para mí en ese momento fue Judith Duque y la manera como Judith nos llevaba es, tú vas a traer un tema que en tu actualidad, en tu presente, te esté generando una rasquiña, te esté molestando. Ok. Entonces yo elegí un tema, en ese momento mi tema fue, vamos a hablar de la constelación de mi hermana, porque esa la tengo más clara. En ese momento era que ella no podía quedar embarazada. Entonces, Judith viene y dice, ok, vamos a hacer, y sin conocer a mi hermana ni nada, mi hermana se dejó llevar por mí, ella me dijo, ok, si tú vas, si tú confías en ella, pues yo lo voy a hacer. Pues viene, entonces dice, vamos a traer unas personas, era un sábado, lo recuerdo muy bien, y estas personas que vinieron no, nunca habían hecho tampoco una constelación. Entonces Judith dice, ok, vamos a poner a las principales personas de la vida de Natalia a ser representadas por estas personas que nunca han constelado. Y a través de algo que se llama la energía mórfica, le vamos a transmitir esta energía a estas personas que necesitamos ver en este círculo, en esta constelación, para que le ayuden a Natalia a ver el problema que ella está teniendo en este momento, que es que no puede quedar embarazada. Entonces, ¿cuáles eran esas personas principales para Natalia? El papá, o sea, mi papá, y además tú sacas en una constelación las personas así estén muertas. Entonces, salió mi papá, salía mi mamá, a pesar de que ya no estaban, salía mi hermano, salía ella misma y salía yo. En una constelación, por lo menos las que yo hice con Judith, las personas que ya no están en este plano, que ya murieron, lo que tú haces es que las sacas, pero están acostadas. ¿Ok? Cuando comienza a verse la dinámica de lo que ocurre en este círculo, es que tú logras entender el problema. Entonces, lo que ocurría y lo que se vio en este problema era que mi papá, como mi mamá había muerto, mi papá quería darle a mi hermana la energía de ser madre de todos nosotros. Sí, ser la mamá de la casa, ser la mamá de mi hermano, ser mi mamá. Y Una ella gran responsabilidad, una un gran gran... responsabilidad. Entonces ahí viene una vez más este gran iceberg que tú muestras afuera una cantidad de cosas que tú dices, sí, yo soy buena para eso, yo soy buena para cuidar, yo soy buena para organizar, yo soy buena para planificar, yo estoy aquí para ustedes, yo los puedo cuidar a todos. Pero lo que había abajo era que ella ya estaba cansada de ser mamá.
porque la habían puesto a ser mamá desde los 10 años Hay muchas mujeres, y no podía quedar yo tengo embarazada. amigas, Valentina, yo tengo amigas que han tenido a sus hermanos, ¿verdad? Que lo tienen que cuidar. E inclusive mi propia hermana se sentía así, de que nos tenía que cuidar a todos y desarrolla a veces uno como rabia y no quieres tener hijos y un conflicto y se sienten ya porque tienen que ser adultos antes de tiempo. Exacto, ella le tocó ser adulta antes de tiempo. Y entonces eso fue lo que reveló la constelación. Fue impresionante, o sea, y eso es lo que hacen las constelaciones. Ok. Entonces luego en la constelación, para terminar de sanar, lo que hace el constelador es poner en orden las cosas, porque lo que dicen las constelaciones es que en los núcleos familiares existen unos desórdenes, como por ejemplo, la madre pasa a ser la hija del padre, los hijos pasan a ser los padres de la madre o del papá cuando aquellos hijos tienen que responder por sus padres. Y resulta que todo tiene un orden, porque si los padres fueron los que nos dieron la vida, ellos son los que van primero y nosotros vamos después. Y así sucesivamente. Entonces lo que se termina hacer en la constelación es poner ese orden para que cada uno ocupe el lugar que le corresponde. ¿Mm? Wow, Muy fantástico. interesante. Yo nunca lo he hecho, pero me encantó ver esa serie que les recomiendo, si la, no sé si todavía la tienen, pero entonces, Valentina, entonces tú te Ok, sentiste, entonces digamos que ahí yo me metí en esto muy como profundamente, porque siempre lo mío ha sido sanación, ¿cierto? A raíz de mi historia. claro, Ok, luego entonces ya viene mi niño, lo que te estaba contando, entonces ya salgo del trabajo y luego vengo y me presento de nuevo con la situación de dependencia que ya había sanado con mi terapeuta, ¿sí? Que era desprenderme de mis hermanos, lograr crecer, porque fíjate que ya ahí unimos un poco el tema de lo de mi hermana y yo lograr crecer, hacerme independiente, trabajar, pero entonces como nace mi niño tan pequeño, el universo me pone y yo decido cuidarlo porque yo no iba a permitir que él viviera de alguna manera lo que yo no había tenido, que era una mamá. Yo no me iba a ir de una vez a trabajar. y, Podía quedarme en la y, casa, y gracias te, a... y- disculpa, y yo te entiendo en esta parte porque yo crecí sin mi mamá y mi papá. Mi mamá tuvo que emigrar a los Estados Unidos cuando yo tenía 4 años, porque era mamá soltera y tenía tener una persona de campo que no tiene estudios, entonces tú sabes, se casó y tuvo que emigrar. Y yo viví como con 10 niñeras y no es lo mismo, tú sabes, me decían hija. ¿Cómo es? Huérfana de padres vivos, porque el papá nunca aparece y la mamá está lejos y hay un abandono. En Claro, cierta te manera. sientes En súper el mal. tuyo fue físico, involuntario, ¿verdad? Porque tus padres fallecieron, pero en el mío fue necesario para poder sostener. Y algo que tenemos en común también es que mi hijo nació con problemas del corazón y yo estudiaba. Yo tuve que parar mis estudios, parar todo, porque terapias, lo mismo que tú, terapias seguimiento con el pediatra, con eso. Y la gente te juzga tanto si te quedas. No sé si te pasó a ti lo mismo, pero comienzas, no, tú puedes salir adelante, tú puedes seguir tu vida. Y nosotras, en mi caso, que no tuve a mi mamá conmigo y algo como, ¿cómo lo voy a abandonar cuando él me necesita ahora, tan pequeño? Claro. Yo diría que, y entrando ahí un poco en el tema que tú tienes, que es, o por lo menos lo que a mí me sucedió y lo que yo descubrí más adelante, es que más que lo que me podían juzgar, claro que yo sentía como que quizás me juzgaban por si me equivocaba, por si no estaba siendo suficientemente buena mamá, o sea, como que siempre yo me presionaba más. Era la misma autopresión, ¿sí me entiendes? Era la misma presión mía por uno querer ser la superwoman, la Hacer lo que no hicieron por nosotras, ¿verdad? exacto, hacer y responder por todo lo que yo no tuve. Entonces, más bien, más que de afuera, yo pienso que son todos temas que tiene uno acá, que Sí, son unos sí, mismos, es uno mismo el que uno se presiona, porque al final el de afuera puede decir lo que sea, pero tiene más que ver en cómo tú lo recibes y qué tú vas a hacer ajá. con eso. Si tú vas a permitir que eso te va a manejar tu vida o si tú no vas a dejar que eso te maneje la vida. Que eso decirlo es fácil,
pero obviamente hay un tema de validación donde uno se puede sentir triste de que personas que a uno lo quieran no le den a uno el apoyo que uno está esperando con respecto a las decisiones que uno está tomando, no le den esa validación que uno quisiera que le den. Entonces, Valentina, ya has practicado constelaciones, te ayudó mucho a conocer muchas cosas de tu pasado, de tu familia, a reconocer tus duelos, la dependencia, hiciste Reiki. Y ahora, ¿cuándo llega mindfulness? ¿Cuándo llega la meditación a tu vida? ¿Cómo fue ese viaje y cómo te está ayudando a ti Ok, a ti? perfecto. Pues mira, Mercedes, gracias por esta pregunta. Mira, la meditación como tal apareció en mi vida en el año 2020 durante la pandemia. Pero como mencionaste bien, cuando yo comencé a hacer Reiki, hice mi primera meditación, aunque yo no sabía que estuviera meditando, porque en el momento en que me inicié en Reiki, hice una meditación bastante profunda donde yo sentí en mi cuerpo que se expandía y se abría mi corazón. Entonces, a partir de ahí, cuando yo comencé a hacer Reiki, pues ya, o sea, como que este Reiki se me entregó a mí y fue como un ancla que me dijo a mí, esta práctica no la abandones, esta práctica no la dejes, esto es lo que te va a seguir ayudando a ti en tu proceso de sanación, porque el Reiki tiene también esta gran capacidad de conectarte con tu intuición y la intuición también nos va llevando por los caminos que uno necesita para encontrar las personas correctas, los lugares correctos, los estudios correctos, los libros correctos. Perdón, y entonces... em, a través del Reiki también es como yo me conecto tanto con esta intuición y comienzo a pintar, porque esta también es parte importante de mi historia de vida. Y comienzo a pintar porque toda la vida había soñado con pintar, porque mi mamá pintaba. Y los Oh, momentos que yo recuerdo con mi mamá más especiales eran en su taller de arte, en sus clases de arte, cuando ella me llevaba. Cuando yo comienzo a pintar, por ejemplo, hago este cuadro y yo digo que este es un encuentro de mi mamá y yo. qué lindo. Y a partir de, digamos, de este arte también que me lo trajo el Reiki, es como esta manera siempre de estar presente. Pero vuelvo al 2020 cuando ya me inicio como facilitadora de meditación. Entonces ya te conté que con el Reiki vino el arte, hacía pequeñas obras de arte, hacía bandejitas. Yo estaba dedicada ya 100% al hogar. Ya había llegado a vivir acá en República Dominicana, no había vuelto a trabajar. Estaba en dependencia, pero también me estaba conociendo mucho a mí misma. Y estaba Es, ne- también. es necesario. A veces, yo lo digo, a veces es bueno parar. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé como coach, pero ahí decía, es que hay algo emocional. Todo el que venía con un problema del corazón, con una diabetes, y yo le decía, ¿y cómo está tu relación con mamá? ¿O cómo está esto? Y has trabajado, y le ponía a hacer cosas que me salían, y yo decía, es que yo siento que como que son gemelas, siento que la alimentación y las emociones van juntas, pero inclusive me inscribí en la universidad, hice un año completo y después dije, no puedo seguir. Sentía como esta incertidumbre, es que esto no es para mí, es que no puedo continuar la carrera de nutrición, es que no es aquí como así. Y paré Ujú. todo, paré todo. Entonces cuando paramos, es verdad, como que nos conectamos con el presente y empezamos a escuchar. Así es, tal cual. Y entonces, cuando ya llega y comenzamos a escuchar muy bien y siguiendo con esa parte como de la intuición, entonces yo sabía que, porque ya yo lo que sí hacía, además de las bandejitas y de las pinturas, es que yo daba sesiones de Reiki acá en la casa, entonces estaba más conectada y lo que yo sí sabía era que yo brindaba como un espacio de presencia a las personas, como un espacio de claridad, de calma, de paz. Podían venir personas muy estresadas y salir de acá de otra forma muy diferente. Podían venir personas acá que quizás habían tenido una pérdida, lograban llorar. Y, o sea, y que tú puedas brindar un espacio así, era algo muy especial, era algo muy bonito. Entonces, ahí llega en el 2020 la oportunidad, porque estábamos dentro de la pandemia, dentro de la casa de hacer esta certificación de meditación
Y entonces comienza otro camino para mí, muy diferente, porque estar adentro de la casa, yo sé que para muchos fue muy difícil, pero para mí fue espectacular porque yo manejaba demasiado, porque yo hacía mis sesiones de Reiki, pero yo también estaba encargada de mis hijos, de recoger, de llevar, de traer, y esto también te desconcentra un poco todo ese tráfico. Yo no lograba como terminarme de concentrar en lo que yo quería hacer. Yo lograba pintar un poquito, pero no terminaba porque tenía muchas cosas sobre la mesa. Entonces estar en la casa y empezar a hacer esta certificación de meditación, pero al mismo tiempo los niños estaban adentro de la casa, los niños tenían que estudiar adentro de la casa. Y yo comienzo a sacar un tiempo para hacer mis prácticas de meditación y el tiempo que encontré fue de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Y fue Maravilloso. que me transformó. El simple Sí. hecho de levantarme, hacer mi práctica de meditación y sentir cómo la luz del día cambiaba ante mis ojos era algo especial. Yo lo hacía con toda o lo hago con toda la fe. Claro que ya no abro la ventana como en ese momento. Yo abría la ventana, que me entraba el aire. ¿Sabes? Yo sentía los pajaritos cómo comenzaban a cantar. Yo ahora ya no lo hago tan así, lo debería, ahora que lo digo, yo no, ya no lo he vuelto a hacer así, lo debería volver a hacer así. Porque yo ahora llego y ya solamente me siento en mi silla, prendo mi vela, pongo mi intención, siempre pongo una velita. Es para mí tan importante porque doy como una oración que me sale. Siempre le pido a mi alma que me enseñe cómo va a ser mi día, que me enseñe a estar presente. Y luego me siento ¿a qué? Entonces, aquí vamos a entrar lo que es la meditación. Ya con lo que yo aprendí, tú puedes hacer muchas meditaciones que son guiadas, visualizaciones hermosas, que ponen tu pensamiento en otro mood, ¿sí? Así como tenemos la capacidad de crear pensamientos catastróficos que te hablan de cosas muy difíciles y ansiosas, tienes la capacidad de crear pensamientos que son expansivos, que ponen tu vida en otra cosa, en otro mood, en otro momento. Y esas meditaciones son muy valiosas y son muy importantes, pero hay otro tipo de meditación que es la meditación que te enseña a observar qué piensas. ¿Cómo No, se llama esta meditación? esa meditación que yo practico es la meditación Vipassana. Vipassana, ok. Y esa meditación, digamos que es la base del mindfulness, porque Ah, muy bien. lo que hace es, lo que te está diciendo el mindfulness es el arte de aprender a estar presente. Y para aprender a estar presente, tú acudes a todos tus sentidos y acudes a todos tus sentidos de manera atenta, o sea, estás en atención plena, que Ujú. escuchas, que ves, qué sabor tienes en tu boca, cómo se siente tu piel, cuál es la temperatura que tienes en tu cuerpo. Eso es mindfulness. Y entonces el principio de esto es primero pausar, ¿ok? Decir, por un momento yo pauso, yo me conecto primero con mi respiración y yo noto todo lo que hay a mi alrededor, que escucho, que veo. Y no solamente conectar con lo que hay en tu exterior, sino también cuando llegas a un punto, digamos, un poco más profundo, que hay en mi interior. Pero eso es mindfulness. Entonces te está hablando Sí. de que la meditación vipassana es observar. Entonces también tú observas, tú comienzas a observar tu exterior, pero también tú observas tu interior. Y en ese observar interior es qué estoy pensando. Muy No bien. para juzgar, No, no para juzgar, solamente para observar. Pero claro, cuando tú recoges una gran cantidad de información y tú te das cuenta todos los días que tú piensas en las mismas cosas, tú tienes que hacer algo con eso. exacto. Yo practico mindfulness. Nunca, la primera vez en toda mi vida que aprendí de Ricky es lo que tú me estás diciendo. Porque me han dicho, tú sabes, yo soy cristiana y me han Ah, dicho, que el Ricky, que las constelaciones. Yo, Valentina, esta es mi percepción. Yo he aprendido con los años de que no juzgo hasta que yo no tenga la información y hasta que yo trate una cosa. ¿Entiendes? Entonces,
para las personas que vayan a Por si de escuchar. pronto hay gente que está escuchando que tiene como la misma percepción, yo les cuento que el Reiki, por ejemplo, no tiene nada que ver con religión, no es un dogma, no es una religión, no es nada, es simplemente una práctica Una que te práctica. ayuda a conectarte para mí con mi cuerpo y cuando Exacto. y si yo conecto con mi cuerpo, yo puedo sentir y cuando yo siento, pues yo puedo sentir mi vida en este momento, yo puedo acceder a la gratitud, yo puedo acceder a la claridad, yo puedo accionar, estar presente, ¿sí? Excelente. Y qué bueno que dices esto. Hablando de esto, me gustaría que nos digas cuáles son algunos de los mitos más comunes que tenemos, ¿verdad? En cuanto a la meditación, al Reiki, a todo esto. Ok, mucha gente piensa que meditar es dejar de pensar. Y eso es imposible. O sea, la mente, una de las cosas que hace la mente es pensar, ¿cierto? Lo que tú sí puedes hacer es observar tu mente. Entonces, la meditación a lo que te invita es a observar tu mente. Ahora, lo que tú hagas con esa observación de esta mente ya está en ti, en lo que tú quieras hacer, pero definitivamente el hecho de pausar, de parar, de respirar y de comenzar a observar te va a poner a ti en otro mood diferente. Y como mencionaba ahorita, si tú observas la calidad de tus pensamientos, tú te vas a dar cuenta si te estás preocupando de más, si tienes un miedo que está muy anclado en ti y entonces a partir de ahí tú puedes decidir distinto o puedes decidir pedir ayuda, que es tan válido y decir, ok, esto se está apoderando de mi vida, ¿cómo puedo hacer yo para superar este miedo? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí, digamos, puede uno volver a conectar con su pasado. Cuando meditas y cuando estás en esta atención plena, aprendes a pausar y a usar el mindfulness, porque lo que te ayuda a la meditación también es a cultivar esta presencia, también a cultivar este mindfulness, esta atención plena, esta pausa. Tú te vas a dar cuenta cuándo vas a reaccionar, sobre reaccionar, cuando algo que una persona te dijo te hizo sentir tanta rabia que tú tienes ganas de Muy bien, de cachetear. sí, Sí, o de insultar y a partir de ahí tomar otra decisión diferente. O como a muchas otras personas nos pasa, ves todo esto que te está haciendo la otra persona o que hace la otra persona y tú implosionas. Y ahí tú puedes decidir ser una heroína o ser una víctima exacto. Y sabes que y decir no, pero de manera más, digamos, no tienes que salir con la cachetada, sino honrarte de una manera más, se me fue la palabra, asertiva. sí, la palabra ser asertivo es muy importante tener esta inteligencia emocional. A mí en lo particular me encanta mindfulness. Yo lo practico en la alimentación con Mm. las personas que vienen, tú sabes, disfrutar los alimentos. Y hablando del enojo, por ejemplo, personas que hemos pasado por abuso, no sé si tú has tenido algún paciente que haya pasado por un abuso sexual o algo, tenemos mucha rabia, mucha impotencia, mucha como desesperación, ¿verdad? Porque me está violando mi derecho de vivir, mi paz, mi centro y nos da eso. Y a mí el mindfulness me ha ayudado bastante a, ok, ¿qué es lo que me está diciendo mi rabia? ¿Por qué me siento así? Y hacer estas meditaciones. Y quería preguntarte a ti, como si una persona no sabe cómo manejar sus emociones, cómo la meditación le puede ayudar a ellos a controlar esa rabia o esa tristeza o ese miedo. ¿Podrías darnos Qué algunos buena, tips o algo? qué buena pregunta, Mercedes. Mira, cuando empezamos entonces a meditar, a observar estos pensamientos y a cultivar esta atención plena que nos va a permitir estar más conscientes y más presentes durante nuestro día, vamos a estar más atentos a estas sensaciones que nos genera cualquier emoción, como tú mencionabas, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser frustración, vergüenza, culpa, lo que sea. Entonces, lo primero que todo es poderte dar cuenta que tú estás atravesando por una emoción. Y para tú poderte dar cuenta que tú estás atravesando por una emoción que puede ser difícil, la emoción no pasa por acá. La emoción siempre pasa primero por el cuerpo.
El Oh, cuerpo bien. es la intuición y el cuerpo es el que te avisa. Porque y si tú estás presente en tu cuerpo, por eso es que tú puedes sentir que tienes esa rabia. Ahora, si, si ya lo que tú haces es pasarla de una vez a la cabeza lo único que va a hacer es alimentarla más, de más rabia, de más. Entonces, lo primero que yo pienso es, cuando uno tiene una rabia, digamos, muy así, es poderla validar. Pausar, lo primero es pausar un momento, pausas, respiras. Sí, tengo rabia, estoy pasando por esto me dio mucha rabia porque lo que esta persona hizo me recordó esto y yo no merecía esto. Pero en Exacto. este momento estoy segura y tú te puedes repetir a ti mismo, estoy seguro y a darte unos golpecitos, por ejemplo. O estoy segura, Ok. Estoy estoy segura. contigo, estoy segura, estoy contigo. No tienes que actuar ya, tranquila. Si es demasiada, puedes ir a caminar. Si es mucha, puedes como zapatear un poco Una, mientras vas calmando tu sistema nervioso, ¿sí? exacto. Una terapeuta de trauma, cuando yo me estaba certificando, nos dijo que cuando tenemos esos sentimientos así de rabia, inclusive podríamos practicar boxing o ir a morder Ajá. algo, tener algo de eso. Me gustó mucho lo que mencionaste de reconocer. Creo que esa es la terapia de Rain, ¿verdad? Que Totalmente, es que me encanta. puedes decir los pasos como es en español. Sí, entonces son los pasos de Tara Brach, ¿ok? Ajá. Lo aprendí con su libro que se llama Aceptación Radical. Ujú. Y ella tiene una terapia que se llama RAIN. RAIN en español en inglés es lluvia, pero es reconocer, Reconocer, aceptar, aceptar, nutrir con amor. No, reconocer, aceptar, investigar en tu nivel investigar. físico Sí. dónde se siente ¿Dónde se siente? y nutrir con amor. Nutrir con Exacto. amor es, te entiendo, estoy contigo, no eres la única a la que le ha pasado esto, no estamos solas, estoy contigo. Y a mí me sirve mucho visualizar a mi niña interior, porque yo sé que Ujú. todo eso que viene y digamos como que ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, como que se sobreexalta, como que uno lo vive más, lo agrandas, como que lo In- agrandas, Intensifica, ¿verdad? intensifica, tiene que ver con tu niña interior. Entonces uno lo que hace ahí es quererla, estoy contigo y siempre acordarse y pausar. Lo primero es esa pausa, cuando tú ya sientes ese fogonazo en el cuerpo, ya sé que eso llegó, ya sé que esto está aquí y estoy contigo. ¿Dónde lo estoy sintiendo? En mis manos, en mi cara, me puse roja, estoy sudando, Aquí en los en los hombros, hombros, el el estómago, estómago. el corazón. Son Sí, muchas cosas. exactamente. Y uno validarse en ese momento, sé que estás así y estoy contigo, estamos seguras. ¿Mm? Así es. Reconocer. Yo recuerdo una vez que me enojé con un familiar y me enojé de una manera, pero fue una rabia tan extraña. Y después yo le pregunto a la rabia, ¿y por qué estoy enojada? Y fue, me llevó, me hizo como la película y me llevó a mi niña pequeña esperando a mi padre que decía que venía una hora y que lo esperaba y estaba vestida y me dejaba todo el día esperando y después me decía no voy a ir y como esa traición, eso. Entonces ahí conecté y por eso tú decías, ¿verdad? Conectar con la emoción y ir a esa niña. Entonces yo dije, entonces recordé, no estoy enojada con mi, no voy a decir quién, con quién, sino es, me está recordando algo malo de mi pasado y, y de verdad cuando descubrí eso, ¿cómo me sentí de bien? Porque dije, Y eso que tú acabas de mencionar ahí es el ejemplo más hermoso de presencia, Mercedes, porque si tú no estás presente, si tú ya no estás como con esta apertura a aprender sobre ti mismo y con esta presencia de tú hacerte preguntas y no juzgar, sino curiosear por ti misma, pero para eso lo primero es
pausar, darte cuenta, o sea, darte cuenta, pausar, hacer presencia. Y cuando ya tú estás ahí en esa presencia y tú puedes curiosear para atrás y que tu alma te muestre ese mensaje tan hermoso, wow, es, es hermoso, es, es, Sí. es un proceso bonito. Es bonito. Una pregunta. Hay personas que tienen miedo de empezar a meditar y creo y podría decir que hay mujeres que han pasado ya sea por un abuso o por un divorcio o porque tienen muchas creencias limitantes o han pasado por un duelo como tú. ¿Qué tú le podrías decir que ellas dicen que no tienen tiempo para meditar? ¿Qué consejo le darías? Bueno, mira, yo siento que puede haber muchas personas que tienen miedo de sentarse a meditar y encontrar, como dicen aquí en República Dominicana, su casco loco. O sea, como ver esa cantidad de desorden de sus pensamientos. Pero el estar presente es un arte y la meditación es un arte. Y uno no comienza a pintar bonito a la primera vez. No, Eso es una práctica, ¿sí? Y tú no vas a llegar y lograr quizás meditar a la primera vez. Va a llegar personas que sí, cuando logran observar su primer pensamiento. Y la manera que yo se los pongo a ellos, yo hago un ejercicio que se llama sonido, pensamiento, sensación. Y es ok. que te des cuenta de los sonidos y los nombres, que te des cuenta de tus pensamientos y los nombres, que te des cuenta de tus sensaciones y las nombres. Cuando tú logras observar, ahí ya entraste, ya sabes que pudiste meditar, ya sabes que sí es para ti, que tú puedes observar. Todos tenemos esta capacidad de observarnos a nosotros mismos. Claro, puedes tener miedo de llegar y encontrar, con este casco loco desordenado, puedes tener miedo de llegar y encontrar cosas que tú no sabes qué hacer con ellas. Y tú no te tienes que forzar a llegar a esas cosas tú solo. O sea, no hay necesidad. Es tan válido como que si tú llegas a un momento así, tú paras y no sigo y busco ayuda. Pero fíjate que ya la meditación te llevó hasta un punto, a encontrar Exacto. algo. Y detrás de muchas cosas de este tipo, fuiste tú, creo que la que me escribió algo así, es que hay un regalo. Y muchas veces es importante traspasar todo eso para luego lograr ver el regalo, porque uno, a partir de muchas de estas cosas, es que puede encontrar quién es uno. Si no, fíjate, yo no me quedé toda la vida con que mis papás se murieron y ya, sino que yo logré convertir de alguna forma todos estos duelos, todo esto que yo he hecho, en ponerlo al servicio también de otras personas. Y para mí Exacto. es muy grato saber que yo puedo ayudar de alguna manera. ¿Mm? Claro, sí, es hermoso de cómo podemos transformar. Yo digo, le dije a mi hija que todo nuestro dolor y todos nuestros traumas y todas nuestras malas experiencias, porque si uno se pone a pensar en aquel que perdió el padre o aquel que fue asesinado, aquel que fue ahogado, todos tenemos batallas, pero Mm. es lo que hagamos con ella y creo que todas tenemos, yo digo, todas tenemos un jardín que plantar y decidimos qué semillas vamos a plantar ahí para que dé fruto o para, tú sabes, que espinas siempre van a haber, ¿verdad? Siempre van a Exacto. haber. Mercedes, ¿y tu hijo cómo está? Él está muy bien. Tuvimos un examen ahora del estrés para saber cómo está su corazón. Mi hijo no toma medicina, es muy atlético, quiere jugar deportes, pero el cardiólogo le dijo que no, pero en todo está muy bien, gracias a Dios. Ha tenido dos cirugías. Su problema es con algo morfológico de su corazón, no es nada, tú sabes, como provocado por el estilo de vida y él nació con eso y él tiene para mí él es un héroe. Para mí es un héroe porque a pesar de que le dicen no juegues deporte, tiene una vida normal, hace ejercicio. Tú sabes que podría decir no, no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer esto. Y lucha por sus sueños, lucha por lo que quiere y nos vamos a esperar qué dice el doctor acerca de su diagnóstico, si va a poder jugar un deporte o no.
Yo creo que le va a decir que no, pero él está optimista y dice que sea la voluntad de Dios. Si es así, bien, y si no, pues habrá Oh, otra forma. otra forma de él sacar sus habilidades y sus cosas. Exacto, exactamente. Y ¿Cuántos Valentina, años ya para tiene? quisiera ahora que nos cuentes acerca si alguien se quiere conectar contigo porque quiere empezar a meditar o te quiere invitar para dar un taller presencial. Yo quiero ir a uno de tus talleres cuando vaya a República Dominicana. Se me olvidó preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes allá? ¿3 años? No, yo ya llevo aquí 9 años. Sí, y que no te importa decir qué te llevó a vivir en República Dominicana y no en Bogotá, tan lindo que tu país. El trabajo de mi esposo, Mercedes. Oh, Llegamos a vivir acá por el trabajo de mi esposo. excelente. Y vivo Y feliz aquí. Yo vivía muy aburrida en Bogotá. No, no. ah, te hacemos la vida feliz, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Los dominicanos son lo máximo. Y esta ciudad puede tener el tráfico de locos, pero uno tiene aquí muchísima calidad de vida. Es muy rico vivir acá. Es Ay, delicioso. qué bien. Mi esposo se quiere retirar allá. Ah, Claro, yo también. muy bien. Valentina, me gustaría que nos des tu información de tu blog. Y yo sé que tienes un regalito para mi comunidad. Si quieren aprender a meditar, cuéntanos de esto. Ok, entonces, bueno, primero que todo, mi Instagram, me pueden seguir en Instagram, que es como la red social que yo más uso, es @valenramírez Cardona. Tengo mi página web que es www.valenramirez.com. Y les voy a dejar una meditación que yo la llamo para conectar con tu presencia. Es una meditación muy bonita que puedes usar todos los días y es para aprender a sentirte seguro en tu cuerpo, sobre todo para aquellas personas que quizás les es difícil sentir sus emociones, para aquellas personas también que viven mucho en la cabeza, les es difícil ejecutar, organizarse, enfocarse. Esta meditación es muy buena para tú poder como todas estas ideas que tienes aquí en tu mente, ponerlas en acción y sacarlas afuera de ti. Esa meditación también va muy bien con eso, entonces te voy a dejar el link. Sí. Estoy en el proceso de pasarla para YouTube, pero lo voy a hacer para que tú la puedas tener ahí. Y ya, eso es Y, todo. y si alguien se quiere comunicar contigo porque quiere llevar un proceso, ¿cómo se puede comunicar? Pueden escribirme por Instagram, pueden escribirme por DM. Yo estoy siempre muy pendiente de mi Instagram. Y también en la página web está mi correo electrónico que es hola@valenramirez.com. Excelente. Muchísimas gracias por compartir tu No, historia. Yo espero que todas ustedes, mujeres, que me pidieron ustedes, yo hice una encuesta y me dijeron, queremos escuchar historias de otras mujeres poderosas y creo que tu historia de transformación, de no dejarte llevar de ese duelo, sino de convertirlo en una misión para sanar a otras mujeres que están pasando por situaciones semejantes como tú, como Dios te estaba preparando desde pequeña. mira, no sabes, Mercedes, tus palabras lo que me hacen sentir en este momento, porque la honrada soy yo de poder contar acá en tu podcast, de nutrirnos mutuamente, de estar en este espacio. De verdad que infinitamente agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y ustedes pueden dejar sus comentarios, seguirla a ella. Yo voy a dejar toda la información aquí en el perfil, pero también recuerden compartir este episodio con otras mujeres que quieren dejar de ser víctimas y convertirse en heroínas como Valentina. Muchísimas gracias Y por a ti, su Mercedes, tiempo. gracias. Un Bye. abrazo. Bye.